10 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Hasta las 12 del mediodía nos quedamos en la 10. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Ahí estamos con la vista en la ciudad de Funes. Son las imágenes que nos traen nuestras cámaras IP, que están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Y como cada mañana de los días lunes, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la historia. Para eso nosotros le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a nuestro historiador Juan Cruz Coronel. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Nico, buen día Noemí, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo andamos? Acá andamos, todo bien. Bueno, me decías por ahí con sueño. Sí, no, con un poquito de sueño, dormí 2 horas nada más, pero no importa. Bueno, pero vienen bien los exámenes, eso es importante. Sí, eso sí viene. Viene bien y va queriendo. Eso es importante. Así que bueno, por ahí te felicito por los resultados obtenidos, muy bueno. Gracias. Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Tengo una pregunta para hacerles. Todas las que quieras. ¿Saben quién fue el primer premio Nobel de la República Argentina? Primer Nobel de la República Argentina. Tenemos José, tenemos ¿cómo es que se llama? Para que Noemí está buscando la enciclopedia. Estoy buscando la enciclopedia. ¿Fue el descubridor de las huellas digitales? No. Fue el señor Carlos Saavedra Lama, premio Nobel de la Paz, sí. año 1936. Claro. Muy bien, sí. Ese se me había escapado. Como hoy estamos terminando noviembre, me pareció algo poético recordar a una persona que se celebra su natalicio el primer día de noviembre. Además de que por estas fechas, en realidad por esta semana, pero hace casi un siglo, 90 años, es que él era distinguido con este galardón heredero de aquel magnate sueco de la dinamita que bueno, después de dedicar su vida a crear armas, decidió invertir lo que quedaba de su fortuna en distinguir a aquellos que hicieran algún aporte por el bienestar de la humanidad, las vueltas de la vida en realidad, ¿no? Claro. Una persona que se dedicaba a sembrar destrucción, después se dedicó a financiar, tras su muerte, obras benéficas para la humanidad. La vida de Carlos Saavedra Lamas es de más interesante. Primero porque es una figura, uno de los hombres más prominentes, no de los más prominentes, pero sí un hombre prominente dentro del conservadurismo argentino. Y es interesante porque es una etapa de la historia que es poco explorada de manera amable, por así decirlo, y cuyos protagonistas son poco recordados por las diversas características que fueron tenidos sus gobiernos, ¿no? El señor Carlos Saavedra Lamas fue un abogado, un político y un diplomático argentino, bisnieto de Cornelio Saavedra, nieto de un gobernador de la provincia de Buenos Aires y hijo de un diputado de la Nación Argentina también por la provincia de Buenos Aires. Así que era una persona que no solo tenía el pédigree de las familias patricias argentinas, sino que venía de una de las familias más vinculadas a la política de todo el país. Más incluso si les comento que él se casó con Rosa Sáenz Peña, la hija de nada más y nada menos que el que fue el presidente Roque Sáenz Peña, que promulgó la ley de sufragio universal masculino en 1912. Así que un hombre vinculado al poder, nacido dentro del poder, y que formó su carrera ahí. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Buenos Aires como abogado. Va a poner un estudio jurídico especializado en Derecho Internacional y en diplomacia y en asuntos diplomáticos sobre la calle Fiorito en Capital Federal. Pero la actividad privada no va a ser lo suyo. Lo suyo va a ser la función pública, y así lo va a demostrar porque a partir de 1908 hasta 1915 se va a desempeñar como diputado nacional.
primero por Capital Federal y después por la provincia de Buenos Aires. Su periodo en el Congreso Nacional se va a verse interrumpido cuando el entonces presidente Victorino de la Plaza lo va a convocar para volverse su ministro de Instrucción Pública, algo así como el ministro de Educación de ese entonces, solo que con otro nombre. Así que nuestro querido protagonista de la historia de hoy va a recibir el centenario de la independencia de la nación como uno de los miembros del entonces Gabinete Nacional. Gobierno de Victorino de la Plaza, el último gobierno conservador, el último gobierno del Partido Autonomista Nacional, antes de la llegada de Hipólito Yrigoyen en 1918, mediante las elecciones. Bueno, entonces la vida de Carlos acá se va a ver interrumpida y va a alternar, una vez dejado el poder, ¿no? Va a alternar entre la función privada y su rol como profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entre 1922 y 1928, por ejemplo, va a participar en la redacción del primer Código Nacional del Trabajo, durante el gobierno de Carlos María de Torcuato de Alvear, el segundo presidente radical de la historia, y que, bueno, sucedió a Irigoyen. Es muy interesante que durante la redacción de este Código de Trabajo, perdón, se me cayó el teléfono. No pasa nada. Y me incomodó. Durante la redacción de este primer Código del Trabajo, Carlos Saavedra Lamas va a ser el primero en proponer que el entonces Departamento del Trabajo se vuelva un Ministerio del Trabajo. Casi 20 años, más de 20 años antes de que el coronel Perón llegue al Departamento del Trabajo y lo vuelva una Secretaría de Trabajo y Previsión, ya Saavedra Lamas había propuesto la transformación de ese pequeño departamento en un Ministerio de Hecho y Derecho. Su preocupación por los asuntos laborales va a ser una cuestión que va a marcar su carrera, porque ese mismo año, por ejemplo, él va a ser el presidente de la 11ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Estamos hablando de una persona ya que tenía vínculos diplomáticos y desempeñaba un importante rol tanto a nivel nacional, en un sentido académico y en un sentido administrativo. Va a ser un intelectual bastante prominente, como a nivel diplomático. Y va a ser la vida diplomática donde va a obtener la mayor de sus glorias, por así decirlo. Derrocado Hipólito Yrigoyen en 1930 y tras la fallida dictadura de José Félix de Uriburu, y con el inicio del conocido como fraude patriótico o la década infame, ¿no? Carlos Saavedra Lamas va a volver a la función pública en el año 1932 como ministro de Relaciones Exteriores y Culto del general Agustín Pedro Justo, presidente de la Nación entre dichos años. Lamas va a asumir un 20 de febrero de 1932 y se va a retirar del cargo un 20 de febrero de 1938. Esta época es considerada por muchos historiadores como el momento de gloria de la diplomacia argentina, uno de los momentos donde más participación activa tuvimos y mayor rol conseguimos, consagrado esto con el posterior premio Nobel que va a conseguir en ese entonces ministro. La cuestión es que Latinoamérica no estaba tranquila en ese entonces. La región se vio sacudida ese mismo año, en 1932, por la Guerra del Chaco. Paraguay y Bolivia se ven envueltas en un sangriento conflicto por el control del entonces Chaco Boreal, el cual, se había descubierto hace poco, poseía grandes reservas de petróleo. Entonces, ambos países, motivados por la ambición económica y litigio fronterizo, era una cuestión que venía sin resolverse. Ya un siglo antes Rosas había intervenido en un conflicto también, en un conflicto parecido. El ejército boliviano va a llegar a movilizar hasta 250.000 personas, el ejército paraguayo unas 120.000, y las bajas van a ser muchísimas. Se estima que 60.000 soldados bolivianos perdieron la vida y otros 30.000 soldados paraguayos también, sin contar los heridos, los desaparecidos y los 70.000 civiles que se vieron envueltos en la refriega y que como consecuencia también perdieron la vida. Frente a este dantesco espectáculo es que el gobierno argentino encabeza una comisión de mediación de los asuntos militares para poner fin a esta guerra. La cuestión es que esta guerra venía un poco fogueada, por así decirlo, por Estados Unidos, el cual, viendo cómo la sociedad de naciones estaba haciendo un terrible fracaso y se veían venir un nuevo conflicto en Europa,
estaban buscando asegurar su control e influencia sobre el sur del continente. Pero la delegación estadounidense se va a encontrar con la terquedad y la tesitud del ministro de Relaciones Exteriores, con el canciller de la República Argentina, el cual va a ser uno de los principales exponentes primero de la soberanía de los pueblos y después de la ¿cómo se dice?, de la coparticipación de la hermandad entre Latinoamérica. Él va a ser el propulsor del pacto antibélico Saavedra Lamas, un pacto de no agresión que va a ser uno de los principales instrumentos jurídicos que va a sentar bases del derecho internacional. Mediante en este tratado, 21 países de todo el mundo, algunos de Latinoamérica y otros de Europa, por ejemplo, se van a comprometer, por ejemplo, a no realizar más guerras de agresión. Debido a su exitoso papel en el rol de lograr que tanto Bolivia como Paraguay se sentaran en la mesa de negociaciones y pusieran fin de una vez a ese innecesario conflicto, Saavedra Lamas va a ser reconocido un año después, en 1936, la guerra termina en el 35 y se firma la paz. En el 36 va a ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose no solo en el primer primer argentino en recibir un premio Nobel, sino también en uno de los mejores cancilleres que el país jamás haya tenido. Tiene un discurso muy, muy importante donde él habla de una gran tormenta que se va a cernir sobre el mundo. Estamos hablando de 1936, el preludio de la Segunda Guerra Mundial, y donde insta a Hispanoamérica a mantenerse unida para afrontar todos los obstáculos que están por venir. Qué favor le hubieran hecho los distintos gobiernos de haberlo escuchado en ese entonces. Claro. Pero bueno, la carrera de Saavedra Lamas no va a terminar ahí. Terminado la presidencia de Justo, él se va a retirar de la función, se va a retirar del gobierno, pero no de la función pública, ya que en 1941 va a ser designado rector de nada más y nada menos que la Universidad Nacional de Buenos Aires. Él había sido profesor y seguía siendo profesor, tenía cátedras de sociología, era doctor en ciencias sociales, una persona muy involucrada en el trabajo académico, también muy reconocida, y se va a desempeñar en esta función hasta 1943. Estuve tratando de chequear información para saber por qué es que lo habían desplazado del cargo, pero las fechas y las suposiciones son bastante obvias. En 1943 hay un golpe de Estado en el país impulsado por el Grupo de Oficiales Unidos, y es el derrocamiento definitivo del orden conservador, y por ende, vieron que siempre cuando hay un golpe de Estado, un cambio de gobierno, el rector de la UBA también la liga, o sea, fuera. Así que me imagino que el doctor lo habrán invitado amablemente a retirarse del rectorado de la universidad más importante del país. Igualmente va a seguir desempeñándose como profesor hasta 1946, cuando no hay más registros de su actividad en la vida pública. Saavedra Lamas va a fallecer un 5 de mayo de 1959 a los 81 años, apagándose así la vida tal vez del diplomático más importante que nuestro país jamás haya tenido, y inmortalizado como el primer premio Nobel de la Paz de nuestro país. Bueno, qué importante, ¿no? El conocer ahí la historia de lo que sucedía por esos tiempos. ¿Qué más, Juan, nos queda? Como sé que a Noemí estas cosas le gustan, traje una historia un poquito más íntima, más entretenida, sí. Un poco un culebrón de la política que sé que le va a gustar. Bueno, vieron que el 25 de noviembre, aparte del evento del fallecimiento de Diego Armando Maradona, que todo el mundo está hablando de eso, también fue el aniversario del fallecimiento de Fidel Castro. Sí, exacto. Bueno, quería preguntarles, ¿ustedes saben cuántas veces intentaron asesinarlo a Fidel Castro? Y muchas han de haber sido, pero no el número no tengo. Exacto, no sé. Pero debe haber sido los invito a tirar un número. A ver. Y te podría decir, viniendo de donde venía, qué sé yo, 50, 60 veces. 80. También. Ni cerca. ¿No? 686 intentos de homicidio hubo contra Fidel Castro. Pero más él los otros eran unos inútiles, o él, claro. o él se cuidaba muy bien. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ametralladoras en cámaras de televisión,
bombas en el medio del mar, veneno, ácido. La CIA incluso quiso que su barbero le tirara un polvito en el pelo, en la barba, para que se le cayera la barba y no sea tan lindo y supuestamente perdiera su carisma. La verdad que no era un método para intentar asesinarlo. Pero curiosamente, la vez que Fidel Castro más cercana, la vez que más cerca estuvo de la muerte, fue cortesía de una mujer. ¿Ah, sí? A quien posteriormente se la va a conocer como la Mata Hari del Caribe. Ajá. La señora Marita Lorenz, una inmigrante alemán que había nacido en Bremen, cuya hija de un capitán de un barco mercante, nacida en 1939, cuya familia va a sobrevivir a un campo de concentración, a la experiencia de un campo de concentración durante el régimen de Adolf Hitler. Sí. Pero no va a sobrevivir a la desidia humana y va a ser violada ahí a corta edad por un oficial estadounidense, por un sargento estadounidense, en un episodio nunca esclarecido. Uh-huh. Pero la cuestión es que sus padres emigran a Estados Unidos después de la guerra y es en un viaje de turismo cuando ella tenía 19 años, en 1958, por Cuba, cuando conoce a Fidel Castro, se enamoran y se vuelven amantes. Ajá. Bueno, ida y vuelta, la chica viajaba mucho entre Estados Unidos y Cuba, tenía diversos encuentros con Fidel Castro y se termina embarazada del dictador cubano. Ajá. La cuestión es que cuando estaba por dar a luz al bebé, la secuestran, cortesía de la CIA, sí, y supuestamente le hacen abortar al bebé. Porque ella se despierta en un episodio confuso, sin panza y sin hijo, sin nada. O sea, bueno, la cuestión es... Ella no estaba ya en los meses de gestación terminados, ¿no? Sí, estaba ahí a punto de dar a luz, la secuestraron, la drogaron. O sea que no sabe si el nene vive todavía, digamos. Exacto, y pará que no terminó, después vamos a volver sobre ese punto. Bueno, la cuestión es que ella pensó que el hijo se lo habían matado. Pero bueno, en ese momento, o sea, en medio que estaba siendo secuestrada por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, se entera que sus padres eran miembros de la CIA también. Y bueno, y la agencia dijo, mira, te queremos contratar, queremos que sea de los nuestros, para que vos mates a Fidel. Y la chica aceptó. Así que ahora se volvió una... Hay amores que matan. Una informante y una asesina de la CIA. La cuestión es que después de mucho tiempo de preparación le dan 2 frasquitos de veneno que esconden en unas potes de crema, ¿vieron? Sí. Para que pueda pasar por el avión, y la mandan en un avioncito a Cuba. Fidel, que tonto no era y que ya, no había pasado mucho tiempo, pero ya al menos 50 veces lo habían intentado matar, sabía que la chica no tenía plata para ir sola, o sea, a él le costeaba los viajes y vuelta a Cuba, así que algo sospechó. Entonces cuando se encontraron en una habitación del hotel donde ellos se encontraban siempre, sacó su pistola y dolido en el corazón, porque creo que realmente la amaba, le dio la pistola y le dijo que le dispare. O sea, le dio la pistola y le dijo, dispárame, dale, mira, te ahorro el trabajo, no me tenés que envenenar nada, dispárame vos. Pero parece que Marita no pudo apretar el gatillo. Ah, y le pegó el sentimiento ahí. Le pegó el sentimiento y se terminó yendo. Así que volvió a Estados Unidos. Habrá pensado mejor que no. Sí, mirá si no tenía bala. Pero mirá Fidel dijo, si era para descubrir si realmente. Pero Fidel dijo, esta no te me la como una más, claro. Así que ella se vuelve para Estados Unidos, sí, con el corazón roto y con la misión incumplida. A ver, en Estados Unidos no la recibe muy amablemente. Claro, no. Era bastante fácil lo que tenía que hacer. Claro. Y no lo hiciste, pero no va a ser ese el fin de su relación con la inteligencia estadounidense. No. Va a seguir trabajando para ellos. Es más, va a seguir teniendo relaciones con personalidades y dictadores de toda América Latina, especialmente el Caribe. Uno de los casos más conocidos es Marcos Pérez Jiménez, el dictador de Venezuela. Sí. Ella lo conoce mientras hacía de correo para información diplomática, por así decirlo, información comercial en realidad de Estados Unidos, trabajaba para la embajada, para la CIA, ¿no? Bueno, lo conoce y se vuelven amantes. Bueno, la chica... Al final Rubén tenía razón. Tenía razón. Hoy justo estábamos hablando de un tema, pero bueno. Y tiene una hija con el dictador venezolano.
y a esa sí la conservó, por así decirlo. La cuestión es que en realidad cuando el dictador cae, porque no sé bien qué pasó, pero lo derrocaron y lo estaban por extraditar a Estados Unidos, a ella la abandonan y a la hija en medio de una selva, o sea, como por decir, bueno, acá se mueren. Y ante las preguntas de los periodistas, viste que siempre le preguntaban, pero bueno, ¿cómo es que zafó y todo eso, señora? Y bueno, dice, yo tal vez era una chica muy dura. Ajá. La cuestión es que después se terminó enterando de que su hijo estaba vivo. Ajá. Que en realidad lo habían hecho pasar como que era un médico que lo crearon en Nicaragua. Sigue en este momento, está vivo, se llama Andrés, es un médico nicaragüense que trabaja en Cuba, vivió con su padre la mayor parte del tiempo trabajando para su régimen y siguió vivo. La cuestión es que la historia de Marita Lores no termina, porque ella falleció en el 2019, a los 80 años, ¿no? Ajá. Pero había una cuestión más importante, y es que ella también estuvo envuelta en el asesinato de Kennedy. Estuvo en todos los hechos importantes sí, pero te digo que acá estamos con la foto de ella. Y realmente tenía con qué. Sí, tal cual. Sí, era una persona muy atractiva. Era muy es más, claro. Le sacaron sus padres unas horas antes de encontrarse con Fidel en la misma playa, o sea, y era una persona que era una femme fatal, como sí, se ve que sí, porque se le ve en la mirada para la foto. Usaba a lo mejor esos encantos, claro, para ingresar a todos esos lugares que vos decís. Sí, y los reclutadores de la CIA no son. Nunca falta un presidente que busca una odalisca. Claro. A mí me gustan todos estos chismes de la farándula vieja. La farándula vieja. Pero paren que no les terminé de contar la conspiración de Kennedy. Claro, a ver, ¿qué pasó? Ella ahí? tuvo que testificar por el homicidio de John F. Kennedy porque estuvo involucrada en todo eso. Y ella afirma, aunque no, supuestamente no hay prueba, vieron que hay un montón de teorías de conspiración, pero ella afirma que fueron comandos anticastristas los que asesinaron a Kennedy, debido a que él cortó el apoyo a la invasión de la bahía de Cochinos. Sí. Bueno, como esa operación fracasó y los anticastristas se quedaron con la vena acá, y después lo terminaron matando. Es más, ella dice que Lee Harvey Oswald, que es el supuesto autor del magnicidio, en realidad ella lo había visto en los campamentos de inteligencia de la CIA en la Florida. Ajá. Así que queda con el aire. Claro. Una periodista de Vanity Fair dijo que la mitad de lo que ella cuenta está corroborada al detalle por archivos del FBI y de la CIA, y la otra mitad no tiene ningún sostén. Marita Lorenz, hasta su muerte, afirmó que todo lo que ella decía era verdad y que ¿no tenía será argentina esta chica? Brava, Digo, no, porque viste que acá las pruebas desaparecen, la justicia no encuentra algunas cosas, por eso digo, capaz que Argentina. Pero sí sabemos que su mayor arrepentimiento, dicho por ella misma, fue la de no haberse quedado en Cuba. Ajá. Bueno, porque para mí a Fidel Castro lo amaba realmente. Si no lo mató es porque lo amaba. Sí, lo quería, porque si no lo hubiera ejecutado. Uno a la distancia, cuando te ofrecen un montón de plata, vos decís, bueno. Pero bueno, después llegó y no pudo. Claro, pero ella estaba en una habitación con Fidel Castro, pero no en el medio del desierto. Si lo mataba de un tiro, supuestamente que además hubiera estado cargada el arma, ¿cómo salía de ahí? Y bueno, pero la CIA me imagino que tenía todo preparado. Pero no para que le pegue un tiro, para que le eche los polvitos esos mágicos. Seguro algún respaldo habrá tenido. Miren, ahora si me apuran, también le han intentado poner bombas en comida a Fidel Castro. No, todo lo que ustedes... ¡Ay, qué creativo! Pero nada, sí, todo muy creativo. ¿Te imaginas la torta vuela por el aire? Vos decís, ¡ay, qué creativo! Uno se imagina un atentado, digo, tan difícil era poner un tipo que le disparara y ya está. Claro, era... No, había que volar. Es que lo querían hacer más sutil a lo mejor. No, precisaban crear películas para Netflix. También. Pero realmente era mucho más fácil, qué sé yo. Tantos fanáticos sueltos hay que uno se iba a ofrecer para ahora, ir a pegar pero con un la tiro comida cerca. No se juega, che. ¿Cómo le van a poner con una bomba a la comida?
Call of Duty cumplió el sueño de muchos jerarcas de la CIA al poner una misión donde tenés que asesinar a Fidel Castro. Al final va a ser un doble, pero bueno, claro, casi. claro. Que lo lográs. Claro. Bueno, pero intentaron varias veces, porque la verdad que... Y la verdad que sí. Pero yo supongo que tenía que haber habido... ¿Será que acá en ¿Tanta Argentina... creatividad para qué? Yo sé que acá en Argentina... ¿Será que acá en Argentina estamos acostumbrados a los canteros, a todo eso que son más prácticos, viste? Sí, claro, ya está. Los monos, viste, son más prácticos. Pero es muy curioso porque estamos hablando de la CIA, o sea, una agencia que ha tumbado gobiernos Por supuesto. en América Latina y África, y a Fidel Castro que lo intentaron matar más de 600 veces, casi 700 veces, y el tipo se murió re pancho a los 90 años. Más viejo que un dinosaurio era. Sí, Claro. sí, no sé, no. Se fue en sus propios términos. No entiendo porque había... Bueno, todavía no estaban aquellos misiles que mandan, viste, y le cae justo. Claro, sí, es verdad. Los teledirigidos, eso. Los teledirigidos. Todavía no estaba. Bueno, Juan, ¿nos queda algo más? No, estamos al completo. Gracias, por... Me encantó. A mí me encanta el Yo sabía- chisme, viste. Sabía que les iba a gustar. Y la historia de Saavedra Lamas. Bueno, sí, obviamente. Un apellido ya histórico aquí en el país. Porque después vinieron varios Saavedra Lamas, ¿no? Es muy... ese dato no lo tengo, pero es muy destacable de Saavedra Lamas que es un hombre del conservadurismo, Sí. pero que pasó a la historia no por algún hecho malo o que podemos considerar contradictorio, sino que, o sea, está bien considerado por toda la historiografía, y es como en realidad es la consecuencia de una época, porque venía de un linaje aristocrático argentino. Totalmente. Estuvo totalmente a la altura. Claro. Es decir, yo creo que Saavedra renace y lo hubiera visto y no se hubiera sentido decepcionado de su bisnieto. Claro, sí. Una última pregunta. ¿Qué es lo que te molesta tanto que te lo has querido sacar todo el tiempo? El cable del retorno. El cable del retorno. Digo, ¿qué será que tiene ahí atrás? Cuando se mueve se corre y se te tira. Y te tira. Te quiere llevar la oreja. Ah, no sabía Perdón, qué era. sí. Estoy muy No, está inquieto bien. también. Está bien, pero me llamaba la atención. Este auricular está roto, entonces no lo puedo tener puesto como hago todos los días. Entonces, bueno. tengo que No, acomodármelo pero- cada tanto, me cae. No es que hubiera quedado mal ni nada que se le parezca, sino que yo soy curiosa. Digo, ¿qué hace? Ah. Digo, tendré una mosca por ahí atrás. ¿Qué le molesta? Juan, un placer enorme, como siempre, ¿eh? Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo enorme y nos escuchamos la semana próxima. Nos vemos. Chao. Allí Chao, pasaba Juan, con gracias. nosotros Juan Cruz Coronel. Bueno, me encanta la parte del chisme de la farándula de Pero unos ¿viste años que atrás. él tiene más para contar? Sí, ¿Ves sí, que sí. tiene más para contar? Y esto es más que interesante, porque la próxima película que veamos No, me encanta. ya vamos a prestar atención un poco más. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver, bueno, sí, tiene que ver en todo caso con la historia de la medicina.